clase, perdón, no empecé, ya empecé a grabar la clase. Así que bueno, el Excel, ténganlo presente, les va a servir, úsenlo como una herramienta a favor de ustedes con el tema de los tiempos. Más que nada lo que es gráfica estadística, habrán visto, era imposible, era muy difícil en realidad, y es muy difícil. Sin la gráfica estadística, en 3 clics ustedes la tendrían, y si no, están pensando y sacando cálculos. Lleva práctica esto. Y los exámenes son bastante largos en general. Bueno, ya los que rinden recuperatorio lo tienen cargado el recuperatorio en la página de Consultar. Por un tema de la página se les asigna a todos. Yo voy a empezar a presentar pantalla. Se les asigna a todos, pero bueno, rinden los que tienen el desaprobado, ¿sí? Así que bueno, actualicen la página, tienen hasta las 22:30 para, para rendir. Y bueno, como les decía el resto, la materia es larga, es muy larga, y yo soy de la idea de tomar 3 parciales, no solo 2 parciales. Porque hay algunos temas que requieren un estudio más específico, más puntual. Pero bueno, en algún momento voy a ver si me permiten a mí dar 3 parciales, como para distribuir un poco los temas. Como ustedes habrán visto, hubo un solo tema que tuvo variable continua, que yo incluso les dije en el mismo parcial que podían utilizarla como variable discreta. Hubo una sola alumna que lo usó como variable continua, y la verdad que muy bien, felicitaciones, el tema 3. Y bueno, el tema de los tiempos tienen que pensarlo al final, que va a ser muy parecido, ya sea que sea práctico o teórico. Eh, 3 parciales y un final. Sí, es mi idea. No es. Hoy tenemos dos nomás, 2 exámenes parciales y un final. Pero yo creo que deberíamos tener 3 parciales y un final. Para mí. Porque por el tema de cómo están la cantidad de temas que tenemos. Son bastantes. Bueno, hoy para los que están rindiendo, bueno, éxitos. Y nosotros vamos a comenzar un tema bastante interesante, que yo lo primero que quiero que piensen ustedes este tema es lo contrario a un tema que vimos y que entró al examen. ¿Por qué lo contrario? Porque nosotros en el examen vimos medidas de tendencia central. Y vimos la media, vimos la moda y vimos la mediana. Y vimos que lo que nos importaba en esas medidas de tendencia central era ver cómo se comportaba la variable estadística en el medio de la muestra. ¿Sí? ¿Qué cantidad de datos estaban justo a la mitad? ¿Cuáles eran el promedio de esos datos? ¿Cuál era el mayor dato que se repetía? Pero hay otro dato que vamos a ver en la clase de hoy, que son las medidas de dispersión. Así se llama el tema de hoy, medidas de dispersión. Yo voy a abrir un Word para que veamos con un ejemplo más visual. Yo lo que les decía, no, mejor un PowerPoint o un Paint, ahí está. Yo lo que les decía era, nosotros teníamos las medidas de tendencia central, que si yo grafico esas medidas de tendencia central, lo que voy a observar, supongamos que estoy en un eje cartesiano de 2 puntos, y quiero analizar esa muestra, quiero analizar cómo se comporta mi variable. Ahí está. Yo lo que veo cuando estoy dentro de la medida de tendencia central, estoy viendo cómo se comporta la variable en el medio, ¿sí? Acá, cómo están esos datos. Entonces digo, bueno, hago un corte y digo, mira, acá está la mediana de datos. Voy a hacerlo con otro color. Y más clarito, ahí está. Yo en este corte verde, no sé si todos llegan a verlo, digo, acá está la mediana de los datos. Divido la muestra en 2 partes, ¿sí? Al medio. La moda de los datos, ¿dónde están los datos que más veces se repiten? Por acá van a estar los datos, vamos a ponerlo en otro color, en azul, si no. Los datos que mayor se repiten, ¿sí? Estos son los datos que más veces se repiten en la Profe, muestra. Sí, por ejemplo, en el parcial, en el 2, ujú. salía más de un dato que se repetía. Había más de una moda. Claro, había más de una moda. En ese caso, ¿cómo? A mí Se- me quedó la duda. cuando ¿Puedo hay más... elegir cualquiera? No, las 3 son las modas, Ah, bien, perfecto. ¿sí? Yo puedo tener más de una moda, ¿sí? Puedo tener una muestra bimodal o trimodal, se le dice a veces, más de una moda, ¿sí? Más de un número que se repita.
Ah, bien. Y Y había que repetir lo mismo para, no me acuerdo la pregunta, cuando preguntaba el porcentaje, digamos que eran las tres iguales, había que tenía el mismo sumarlas. tema del tema 3, ¿no? Claro, claro, había que sumar esas Sumarlas. tres modas, tal cual. Lo ideal hubiese sido sumarla, decir, Ah, ok. mira, el 3, Lo el hice 2 y mal el... igual así. Está bien, no hay problema, no hay problema. El 3, el 2 y el 5, por ejemplo, ¿qué porcentaje de esa moda? Si hubiese sido una única moda, era la moda representa y él voy a la tabla de frecuencias y me fijo en la frecuencia porcentual y digo, la moda Sí. representa este porcentaje. Como yo tenía tres modas, Sí, era el 20%, me acuerdo, exacto, creo. exacto, pero yo Sí. ahí tampoco es que les bajé tanto punto por eso, porque bueno, se comieron dos modas más, pero no es tampoco que les resta puntos ni le sumó ningún punto. Pero lo ideal hubiese sido que o tenía las dos opciones, es decir, la moda en 3 el 20%, la moda en 5 por ejemplo, el 10%, y la moda en, no sé si el número a 7 no me acuerdo ahora, otro 10% más. Yo podía decir, bueno, cada moda representa esto. O podía sumarlas también y decir, mira, la moda en 10 más la moda en 5 más la moda en 7. ¿Sí? Iban a ser válidas las dos. O por separado las tres modas y su porcentaje, o la suma de las tres modas en porcentaje. Bueno, volviendo al tema de la clase de hoy. Yo cuando estoy analizando medidas de tendencia central me fijo acá, me fijo en el medio. ¿Qué sucede en el medio? ¿Cuál es el número que más veces se repite? ¿Cuál es el número que está justo a la mitad de la muestra? ¿Sí? ¿Cuál es el promedio de los números? Pero en este punto, lo que vamos a analizar ahora, no me interesa el medio. A mí no me va a interesar este medio, analizar lo que pasa acá. A mí me va a interesar analizar lo que pasa en los extremos de la muestra. ¿Sí? Yo acá me voy a centrar. Ya no son medidas de tendencia central las que estoy analizando, sino que son medidas de dispersión, se llaman. Medidas de dispersión. Yo tengo acá un grafiquito, no, esto no. Tengo un gráfico que les quería mostrar. A ver si lo puedo buscar. Ejercicio de varianza, acá está. Creo que es este. Está bien. Creo que es este. Acá estamos. Acá lo que yo les quería mostrar es, más allá del texto que dice acá, es esto. Fíjense. Fíjense en las dos imágenes que tenemos acá. Nosotros tenemos, por un lado, una muestra muy homogénea, en la cual, supongamos, todos los alumnos sacaron 7. En el primer caso, yo analizo la muestra de nuevo en un gráfico cartesiano, me lo voy a llevar a un Word acá, y acá, si yo veo la muestra así y veo cómo se agruparon las notas de un grupo de alumnos, digo, bueno, en promedio sacaron 7, el 7 es promedio, el 7 es la moda, cerca del 7 va a estar la mediana. Y entonces digo, bueno, fue un examen en el que hubieron notas muy parecidas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando yo tengo alumnos que se sacan? Esto lo voy a sacar, chicos, perdonen, que es una cosa que no tiene que ver. ¿Qué pasa cuando yo tengo alumnos que se sacan 10 en la misma clase y tengo alumnos que se sacan 2 en la misma clase? El promedio de notas, si yo digo un alumno sacó 2 y un alumno se sacó 10, el promedio 5, ¿es representativo respecto de la muestra? ¿Qué les parece a ustedes? Más o menos. Supongamos esto. Viene el director académico y me pregunta a mí, ¿cómo estuvieron los parciales? Y yo digo, y en promedio se sacaron 5. Ah, bueno, dice. Pero yo ahí con ese 5, al que se sacó 10, ¿lo está representando el 5? No, Y al que se sacó no, un 2 o lo un 1, beneficia. lo beneficia pero no lo representa tampoco. Claro. Porque dice, no, yo me saqué un 2, no aprobé con 5. Entonces, ¿qué pasa ahí? Para mí no es representativo. Entonces ahí lo que sucede es que las medidas de tendencia central, cuando la muestra es muy amplia y tengo extremos de notas, tengo un alumno que saca 10, un alumno que saca 2, cuando tengo esos extremos, las medidas de tendencia central pierden sentido. ¿Ven por qué yo les quería, o les digo que acá en esta materia necesitamos 3 exámenes? Porque imagínense que yo todo lo que les dije en la clase, 2, 3 clases atrás,
aplicaba a un grupo de muestras, pero a un grupo de muestras como parecidas, iguales, homogéneas. No quiere decir que yo no pueda sacar medidas de tendencia central en una muestra que tiene tantos datos dispersos. Las puedo sacar. El tema es, la pregunta es, ¿son útiles esas medidas de tendencia central cuando la muestra es dispersa? La respuesta es no. Entonces acá siempre la estadística va un paso más allá. Entonces nosotros lo que hace 2 clases atrás lo dimos como, bueno, me sirven las medidas de tendencia central para analizar cómo se comporta la muestra en promedio o en el medio de la muestra. Sí, es muy útil, son útiles las medidas de tendencia central y son las que más utilizamos. El promedio lo utilizamos mucho, la moda la podemos llegar a utilizar a nuestro favor, la mediana también podemos utilizarla para ver justo un corte y ver cómo se comporta de un lado y de otro la muestra. Pero lo cierto es que lo que yo quiero que ustedes sepan es todo depende. O sea, estas herramientas depende del tipo de muestra que me toque observar. Entonces, viene el director académico, todos se sacaron entre 7 y 8, estamos en el primer gráfico. ¿Cuál fue el promedio? Y el promedio fue 7. El que se sacó 8, ¿la nota 7 lo representa? Digamos que sí. Y el que se sacó 7, ¿la nota 7 lo representa? Muy probablemente sí. Y el que se sacó 6 también, porque hay un solo casillero entre 6 y 7. Entonces, de nuevo les quiero decir, no es que las medidas de tendencia central no sirvan, sirven, las necesito utilizar, pero yo tengo que tener en cuenta lo siguiente. Si yo estoy analizando medidas de tendencia central, viene nuestro jefe, supongamos, estamos trabajando, y supongamos que ustedes trabajan dentro de Consultar y quiere saber cómo fueron las notas. Entonces nosotros tenemos que ver, lo primero que tenemos que ver es, ¿estas medidas de tendencia central son buenas? ¿Reflejan el total de la muestra? Entonces ahí vienen las medidas de dispersión a decirnos si son buenas o no son buenas. ¿Qué quiere decir que sean buenas o no? Quiere decir que sean eficientes, que sean útiles. ¿Sí? Las medidas de tendencia central sirven, pero si son útiles en lo que están mostrando. Si la muestra es homogénea, si la muestra es parecida, son ideales. Pero quiero que también sepan que no siempre va a ser la muestra homogénea. La muestra puede ser súper distinta, súper heterogénea, como sabemos decirlo. Entonces, si yo tengo un alumno que se saca 2, uno que se saca 10, tengo que analizar la variabilidad que hay entre uno y otro. Para analizar esa variabilidad, yo les voy a dejar este PowerPoint. Tengo muchas cosas abiertas acá, voy a cerrar algunas. Esto lo vamos a dejar. Ahí está. Les voy a dejar este PowerPoint de variabilidad estadística, ¿sí? Y que tiene que ver con esto que les hablaba recién. Cuando la muestra es muy dispersa, los datos están muy separados entre sí. Un alumno que se saca un 2, un alumno que se saca un 10. Y la primera herramienta, las medidas, como nosotros dentro de las medidas de tendencia central teníamos media, moda y mediana, acá también vamos a tener una especie de media, moda y mediana. Son una especie de herramientas, me gusta decirla a mí, donde la primera es el rango. Yo si quiero saber si una muestra tiene mucha dispersión, me fijo en el rango. ¿Se acuerdan que yo clases anteriores, cuando estábamos viendo variable continua, les dije, más adelante vamos a ver de qué se trata este rango de valores? Entonces yo, tirando un rango, puedo decir, che, esta muestra es dispersa, o che, esta muestra no es tan dispersa, es más homogénea, más parecida entre sí los datos. Entonces lo que hace el rango simplemente me dice, che, ¿cuánto tenés? ¿Qué diferencia hay entre tu dato mayor y tu dato menor? Entonces, volviendo otra vez a un Excel, vamos a abrir uno nuevo, y yo quiero analizar el rango. Supongamos que yo estoy acá parado y digo rango. Rango nosotros sabemos que es mayor dato de la muestra menos el menor dato. ¿Sí? Entonces decimos, tenemos el alumno A que se saca 10 y el alumno B que se saca 8. Entre ellos dos, ¿cuál es el rango? Bueno, el rango va a ser igual a 10 menos 8. Entonces, rango, exactamente, el rango va a ser 2.
Yo acá puedo establecer que ya llego a una conclusión con esto. Digo que la muestra es homogénea porque el rango es bajo. ¿Sí? Y alguien me diría, ¿y bajo con respecto a qué? Y yo diría, bajo con respecto a la cantidad de muestras que tengo y a las posiciones que puedo tener entre estas dos notas. Entonces, si yo analizo rango, tengo que hacer mayor valor o mayor dato que tenga la muestra menos el menor dato. Ahora, la misma situación de antes, vamos a ver situación 2, con otro alumno que se saca un 1. Entonces yo voy a decir, bueno, voy a analizar el rango. Va a ser igual a 10 menos 1, rango igual a 9. Fíjense que en este caso la muestra no es homogénea. La conclusión a la que voy a llegar es que la muestra no es homogénea porque el rango es alto. ¿Y en alto en respecto de qué? Alto respecto de la escala en la cual estoy midiendo. Yo en la escala en la que estoy midiendo es de 1 en 10. O sea, notas entre 1 y 10. Esperen que esto lo voy a poner como texto. Escala 1 a 10. ¿Sí? Tener una escala de 1 a 10 en la que mi rango es 9, yo estoy diciendo, che, estoy recontra, esto no es homogéneo. Entonces acá no me va a permitir, si yo tiro un promedio, entre el 10 y el 9, bueno, 10 y 9, el promedio va a ser 9,5. No, está mal ese promedio. 10 y 1. Igual, promedio 5,5, ahí está. El promedio va a ser 5,5. Fíjense que acá este promedio no representa ninguno de los dos extremos. Acá, si yo tengo una nota de 10 y una nota de 8 y calculo el promedio, es 9. ¿Se entiende? ¿Alguien no entiende esto? ¿Lo ve muy difícil? ¿Lo ven complejo? No, pero no me queda claro por qué esa característica de homogeneidad. Bueno, las medidas de... Sí, entiendo el número y eso, pero digo, ¿Para qué sirve? ¿cómo lo analizo? Claro. Bueno, esto sirve para ver las medidas de dispersión. Vieron que yo le dije que son las contrarias a las medidas de tendencia central. Y son contrarias, pero a la vez de ser contrarias, son un apoyo. Si yo a vos o a cualquiera de nosotros, vino nuestro jefe y nos dice, sacame este promedio, necesito tener el promedio de ventas, ponete, o promedio de alumnos aprobados. ¿Cuál es el promedio de notas de tu materia? Me vienen a decir a mí. Y yo si digo, el promedio es 9, yo sé que no me voy a equivocar en el primer caso. Pero en el segundo caso, si yo digo el promedio es 5, voy a cometer un error. Porque va a ir el alumno... Por lo mismo que hablabas de que representa, no, eso quiere decir. Claro. Que representa o no la muestra. Exacto. Las medidas de dispersión, lo que hacen, estas medidas de dispersión lo que hacen es apoyarte a vos para que estés segura de que vos puedas utilizar el promedio sin problema. Y decir, che, muchas veces te dicen que son una especie de pruebas a las medidas de tendencia central. Es como que dicen, che, a ver, ¿estos promedios son representativos? ¿Sirven? Porque si no, ¿qué pasa? Yo le digo al director académico, che, la nota fue de 5 y el que tiene 10 va a ir a golpearle la puerta y va a decir, no, yo no me saqué 5. O él va a decir, a partir de que se sacaron 5, ¿sabes qué, Daniel? Voy a pasar yo, me va a decir, y les voy a decir que estudien. Entonces va a ir un día el director académico y va a decir, che, estudien porque se sacaron 5. Y el que se sacó 10 lo va a mirar y le va a decir, no, yo me saqué 10. Y Domingo me va a mirar y me va a decir, ¿cómo? Pero vos me dijiste que se habían sacado 5 en promedio. Bueno, el promedio que yo te di no era un promedio, no servía o no es útil
para la muestra que yo te ofrecí. ¿Por qué? Porque hay rango, porque hay mucha dispersión de datos. ¿Sí? Lo que hacen las medidas de dispersión es darnos un apoyo en el caso de que nosotros estemos hablando, necesitamos hacer un informe o necesitamos analizar una variable y decir, che, que les cuento cómo se hace muchas veces, ¿no? Si yo tengo que analizar una muestra estadística o dar un informe estadístico, lo que tengo que decir es, además del promedio, yo te hice un análisis de dispersión de datos para que vos confíes en el promedio que yo te estoy mandando. O yo te doy el promedio, yo te puedo explicar esto, yo te doy el promedio de 5, le voy a decir a Domingo en un mail, pero te aclaro que este promedio, respecto de la muestra, no es tan representativo porque la muestra no es homogénea. ¿Y cómo sabes que no es homogénea? Porque tenemos un rango y ahí puedo mandarle el rango. ¿Sí? No sé si ahí se queda un poco más claro lo que hacen estas medidas. Sí. Buscan darnos un apoyo, ya sea que si nosotros tenemos que pasar un dato, un promedio o una medida de tendencia central cualquiera, y decir, che, ¿es buena o no es tan buena esta medida? Yo te doy el promedio de nota, pero ojo, porque la muestra no es homogénea. Bueno, esa es esta sería la primera herramienta, el rango. La segunda herramienta que yo voy a tener es una herramienta que se llama desvío medio. El desvío medio lo que hace es que a cada valor de la muestra o a cada dato de la muestra le resta el promedio del total de la muestra. Parece un juego de palabras, pero no. Volviendo a los alumnos. Tenemos 10 alumnos. Tenemos un alumno que se saca 2, uno que se saca 4, otro que se saca 3, uno que se saca 9, 10, 8, 7 y 6. Ahí ya creo que tengo 10. A ver. 8. Me faltan 2. Uno que se saca 5. Perdón que voy a sacar el WhatsApp. Ahí estamos. 9 y uno más. Y uno que saca 10 otra vez. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer acá? Lo que me dice el desvío medio es, che, cada una de estas notas, ¿cómo se desvían o cómo se comportan? O si yo las comparo con el promedio, ¿cuál es el desvío que tienen? ¿Cuál es la diferencia que tienen respecto de el promedio, este grupo de notas o esta muestra? Entonces, lo que yo tengo que hacer acá es, primero, analizar la media, o el promedio, perdón, el promedio o media aritmética, media, calcular este promedio. Entonces yo voy a agarrar y voy a decir, bueno, promedio, y dale con probabilidad, promedio, busco el promedio de todo este grupo de datos, cierro 6,4 es el promedio. Lo que me dice el desvío medio es, a cada uno de los valores de la muestra, restale el promedio. ¿Para qué? Me van a decir ustedes. Para ver cuán representativo es ese promedio respecto del total de la muestra. El desvío medio, lo que hace, se centra exclusivamente en el promedio de los datos. ¿Se entiende? No, yo me perdí. Bueno, ahí termino de hacer la tablita y vamos de nuevo. El desvío medio lo que hace es una herramienta que sirve, pero sirve no para todas las medidas de tendencia central, sino que es más enfocado en la medida de tendencia central más utilizada, que es el promedio. Si yo tengo que analizar un promedio y tengo una muestra, tengo estos 10 alumnos y sus notas, lo que hago es poner todas las notas, ordenarlas, las puedo utilizar. A veces los autores piden que lo hagamos en tabla de frecuencia, esto también se puede hacer, se puede incorporar dentro de tabla de frecuencia, y si no, simplemente armamos una tabla. Y lo que hace, o lo que dice el desvío medio es, a cada dato de tu muestra, restale el promedio del total de la muestra. O sea, chocá tu promedio o compará tu promedio con cada uno de los datos de la muestra. Y ahí vas a ver si hay, qué diferencia tenés o qué es lo que sucede en ese promedio. O sea, si ese promedio es representativo o no es representativo de la muestra. Eso es el desvío medio.
¿sí? El desvío medio lo que hace es ver qué desvío existe entre cada dato y su promedio. Y no su promedio como dato individual, sino su promedio como muestra total. Entonces, lo primero que hago es calcular el promedio de toda la muestra y este promedio se lo resto a cada uno de los datos de la muestra. De esta forma, fíjense que lo que me va a decir es, este promedio de 6 es poco representativo en los extremos. Por ejemplo, el que se sacó 2 respecto del 6, hay 4 lugares en una escala del 1 al 10. O sea que el 40 es 40% menos representativo, por así decirlo. Ahora, este 6,4 de promedio con el que se sacó 7, y es muy representativo el promedio. Porque fíjate que ronda al 0,6 de lugares. Y 6,4 respecto del que se sacó 6 es más representativo aún. Pero es representativo solo en algunos datos y no en el total de la muestra. ¿Se entiende? Profe, una Sí. consulta. Sí. Entonces, ¿bajo qué criterios tenemos que decidir, digamos, si es representativo o no? Porque acá, por ejemplo, con 7 hay 0,6, es poca la diferencia, pero si tengo, no sé, un 1,6, ¿sigue siendo representativo? ¿Eso en qué criterios, digamos, nos basamos? Sí, lo que dice la teoría, digamos, lo que nos va a servir a nosotros, esto es porque después, o sea, nosotros vamos a llegar a un desvío medio. Esta sería la primera parte. Lo que yo quiero que vean es ese desvío medio o esos lugares que tenés. Acá lo que hablamos siempre, piensen esto, pónganlo en la cabeza, es yo tengo un dato en una posición. ¿Se acuerdan que yo hace tiempo atrás les decía, piensen en posiciones x1, x2, x3, x4, posiciones? Y yo digo, bueno, tengo todas estas posiciones. El promedio. ¿Qué diferencia hay o qué desvío existe entre cada dato y su promedio? O sea, comparo a cada dato con su promedio. Y todavía no termino, ¿eh? Esta es la primera parte de la fórmula. Entonces, lo que pide el promedio, el desvío medio, perdón, es que yo sume todas estas diferencias, todos estos desvíos, en términos absolutos, ¿sí? Entonces, los que están en negativo los tengo que pasar a positivo en términos absolutos. Entonces le pongo un paréntesis, un menos adelante, porque lo que me pide el desvío medio no es analizar en términos de positivo y negativo, sino en términos absolutos. Entonces, los que están en negativo los paso a positivo, mantienen el mismo número, pero, fíjense acá, 0,4, mantienen el mismo número, pero la distancia respecto del promedio es lo que a mí me interesa. Lo que me interesa medir, la distancia de cada dato respecto del promedio del total de los datos. Entonces yo acá ya los tengo en términos absolutos. Lo siguiente que me dice la fórmula es sumar todos esos desvíos, ya en términos absolutos, y dividirlos por el total de la muestra. En este caso son 10. 2,4 es el desvío medio. Es decir que generalmente cuando yo tengo desvíos medios mayores, o sea, mayores a la unidad, eso dice la teoría, cuando yo tengo desvíos medios mayores a la unidad, es decir, mayor a 1, puedo concluir de que la muestra tiene dispersión o es dispersa. No es igual, es homogénea. ¿Sí? Les quiero mostrar, esto no lo vamos a ver, de acá estoy filtrando algunas cosas que no vamos a ver. Les quiero mostrar, esto sí se los voy a mandar, cómo es la fórmula. Así no queda tan en el aire lo que les digo. La fórmula es esta. La fórmula lo que me dice es lo siguiente. A cada número, fíjense que acá esta es una nomenclatura matemática que así se expresan generalmente las fórmulas, ¿sí? Dice que el desvío medio es igual a 1 sobre el total de los números enteros, o sea,
1 sobre los números enteros, y a la sumatoria entre cada uno de los números, x, y sería cada número, menos el promedio del total de la muestra, que fue lo que nosotros hicimos. Cada número menos el total de la muestra. Y a eso dividilo por n cantidad de muestra, n total de muestra. Que fue lo que hicimos, lo sumamos y lo dividimos por el total de la muestra. No sé si ahí queda un poco más claro, si se entiende cuál es el objetivo de esto. Analizamos, si quieren, 10 alumnos ahora con notas parecidas. Sí. Bueno, tenemos alumnos que sacaron 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9 y un alumno que sacó 10, le vamos a poner 9. Entonces lo que hacemos es analizamos el desvío. Primero vamos a sacar el promedio de esta muestra, el promedio con fórmula, y si no lo están haciendo en una carpeta, es la suma de cada uno de estos dividido el total de la muestra. 8,1 es el promedio. Entonces acá vamos a decir igual este menos su promedio, igual 8 menos su promedio, igual 9 menos su promedio, igual 7 menos su promedio, igual 8 menos su promedio. Lo voy a dejar ya fijo y arrastro, así solamente se mueve. Fíjense que en la fórmula se va a mover solo la columna B, ¿sí? Entonces acá son todas menos su promedio, 8 es su promedio, 9 es su promedio y 9 es su promedio. Y algo más que puedo hacer acá es tratar de ordenarlos, a ver si me deja, de menor a mayor. Ahí está. A ver, ordenar de menor a mayor. No me sirvió. Uno más y uno más. Bueno, ahí estamos. Entonces, los que están en negativo, por fórmula, fíjense que estos que no son paréntesis, son dos líneas rectas, significa que son números absolutos sin signo. ¿Sí? Porque ya sabe, la fórmula, digamos, lo que evita es que nosotros trabajemos con números negativos. No vamos a trabajar con números negativos, sino todos positivos en términos absolutos, ¿sí? Posiciones respecto de la media en términos absolutos. Le pongo un menos, acuérdense de la regla de signos. Menos delante de un paréntesis transforma lo que está dentro de ese paréntesis en un positivo. Bien. Esto vamos a ignorarlo y ahí llegamos. Hasta acá tenemos los desvíos analizados de cada uno de los datos. ¿Qué me pedía la fórmula? Sumar todos esos desvíos, sumame todos los desvíos y dividirlos por el total de la muestra. Lo que sí acá no sé si tengo 9 o 10 muestras. A ver. Profe, ¿lo puedo interrumpir? Sí, Para pasar los números a positivo es poner adelante del paréntesis un menos exacto. y apretar enter. Exacto. Siempre, matemáticamente, en la matemática, vos pones un menos, perdón, vos pones un menos adelante de un paréntesis y lo que te aparece te queda en número positivo. El menos adelante de un paréntesis te transforma el número en positivo, que es lo que queremos acá, que es lo que nos pide la fórmula. Entonces lo que hacemos acá es, para que no nos quede negativo, hacemos menos, paréntesis, y nos transforma el resultado en un número positivo. No nos cambia la posición, porque acá hay otro tema que quiero que veamos. Ahora lo vamos a ver en un ratito. Que lo que hace este ejercicio, lo que nos está haciendo es analizar lo siguiente. Si yo estuviese trabajando en una recta y quiero ver a cada uno, supongamos que estas bolitas de color azul son las notas, yo quiero saber cuán dispersas están esas notas respecto de su propio promedio. Entonces me pongo acá y digo, bueno, este es el promedio. ¿Qué distancia hay de acá a acá? ¿Qué distancia tiene este valor respecto de la muestra? Distancias. ¿Sí? Calculo distancias acá. Pensando en que estoy analizando los datos
respecto de un eje central. ¿Cuál es el eje central? El promedio. ¿Por qué lo quiero hacer? Para ver si ese promedio es representativo o no. Fíjense cómo el promedio acá, el desvío medio, me dio 0,72. Yo les dije algo. En el desvío medio, cosa que no es en el rango, en el desvío medio, los valores menores a la unidad indican que la muestra es representativa. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Sí, profe. O sea, si es menor a Sí, 1 profe. es representativa y quiere decir que es homogénea. Exactamente, exactamente. Y es homogénea. Es decir, es parecida. O igual. Entonces, las distancias de cada dato, vamos a hacerlo así, la distancia de cada dato respecto del promedio es baja. Al contrario, pasa acá. La distancia de cada dato, si estas fuesen escaleras, el 2 tiene 4 escaleras respecto del 6. El 10 tiene casi 4 también, 3,6 escaleras respecto del 6. Acá fíjense, no hay ninguna mayor hay muy poquitas, el 8, el 7, pero el resto está en términos cercanos al 0. ¿Sí? No hay tanta distancia. Hasta acá, ¿cómo lo ven? ¿Qué les parece? Bien, creo que bien. Sí, bien, creo. Una buena noticia que les quiero dar, pero no quiero que se duerman en los laureles con esto. El segundo parcial a este tema no lo va a incluir. Pero, acá viene siempre que hay algo bueno viene el pero, en el final este tema se toma. Por lo tanto, dicho eso, lo que voy a hacer o lo que va a pasar es que les voy a dejar ejercicios adicionales que ustedes van a tener que hacer y presentar para la clase siguiente. Nosotros ¿sí? ya Uy, participamos. perdón que se me abrió algo ahí. Entonces, lo que sí voy a hacer, como les dije, es voy a dejar un ejercicio de tarea para que practiquen rango, desvío medio y los otros dos elementos que vamos a ver hoy, que uno se llama varianza y el otro se llama desvío estándar. Vamos a verlos. ¿Quedó claro entonces lo que es el desvío medio y lo que es el rango? Sí, profe. Bien, Sí. vamos a ver el siguiente elemento que vamos a analizar hoy, que es la varianza. Estos temas, les cuento yo de paso y pónganse quizás a pensarlo, generalmente estos temas se dan en el primer parcial. Yo no los quería matar con el examen, por eso se los doy afuera, pero quiero que sepan, y esto sí, no quiero ser deshonesto con ustedes, que estos temas van a entrar en el examen final, ¿sí? Como les decía, mi ideal de materia sería estos temas tomarlos en un parcial aparte, con algún otro tema más que no llegamos a ver de estadística descriptiva, pero ya la idea de esto es que ustedes sepan que existe, que lo vamos a ver. Les voy a dejar, como les dije, ejercicios prácticos para que hagan la práctica. Generalmente, si tomo algo, es algo más relacionado con desvío medio. También puede ser algo de rango, si no. O alguno de ellos. Desvío medio, rango, varianza o desvío estándar. Bueno, vamos con la varianza. ¿Qué hace la varianza o para qué sirve la varianza? Bueno, la varianza es una medida, ¿sí? Y toma en cuenta lo mismo que todas las medidas de dispersión, cómo se van distribuyendo los datos entre sí, ¿sí? Entonces, la varianza siempre es una herramienta muy importante para nosotros respecto de conclusiones o proyecciones, ¿sí?
Siempre la varianza va a ser importante. La varianza va a mostrarnos a nosotros la suma, escuchen esto, de los cuadrados de las diferencias con relación a la media aritmética de cada uno de los datos de la muestra, dividido el cuadrado de la muestra menos 1. ¿Qué les suena eso a ustedes? Y yo se los digo así, que de hecho lo estaba leyendo. ¿A qué les suena eso? ¿A chino? Sí. Sí. Bueno, a mí también me sonaría chino. ¿Qué hace la varianza? Más fácil, se los voy a explicar. La varianza agarra el desvío medio y le agrega un... ¿Se acuerdan de la potencia al cuadrado? Que era multiplicar un número por sí mismo. Le agrega una potencia al desvío y divide la muestra por n-1 datos. O sea que agarra el desvío medio y le hace un ajuste. Vamos a hacer el ejercicio anterior, vamos a hacerle la varianza de ese ejercicio. Este va a ser su desvío y acá vamos a calcular la potencia del desvío. Potencia cuadrada. La potencia al cuadrado de un número, que era esto, espero que se acuerden. Por ejemplo, yo hacía 2 a la 2, 4, 3 a la 3. ¿Se acuerdan cuánto daba? Era 3 por 3 por 3. 9. ¿Sí? 9. Muy bien, perfecto. Entonces, las potencias lo que hacen era multiplicar multiplicar la base. ¿Sí? Entonces, la potencia al cuadrado va a multiplicar 2 veces el desvío. Va a ser el desvío por el desvío. El desvío, pero en términos absolutos. Esto acá necesito que vaya... Ah, perdón. El promedio es 8,1. Vamos a llevarlo para abajo igual. Ahí. Entonces ahí está. Fíjense que están todos referenciados a ese promedio. Este no. Vamos a hacerle la referencia. Primero vamos a calcular que el promedio esté bien. Calculo que sí porque usamos recién. Promedio de toda la muestra. 8,1. Y lo que dijimos que hacíamos era cada uno de los datos restarle este 8,1. 8,1, 8,1, 8,1. Bueno, este está restando otra cosa. Este menos este. Le ponemos el menos adelante, paréntesis. 9. Bueno, este fíjense igual. ¿Dónde está? Ah, ahí arriba está, en 8,1. Lo voy a buscar y lo dejo ahí. Y acá lo mismo. Y a este lo vuelvo a menos adelante para que quede positivo. Cierro paréntesis. Menos adelante para que quede positivo. Y cierro paréntesis. Bien, ahí ya tengo el desvío. Ahora lo que tengo que hacer es la potencia al cuadrado del desvío. Es decir, multiplicar al desvío de cada uno de los datos, el desvío que se componía entre el dato menos el promedio, multiplicarlo por sí mismo, para llegar al término cuadrado. Este por este, 0,9 por 0,9, y así sucesivamente a todos. Y ahora lo que me dice es que lo tengo que sumar. Sumar todos esos desvíos, ok, me da 6,9, y dividirlos, me dice, por el número total de la muestra menos el 1. Entonces, la varianza va a ser igual a la suma de las potencias cuadradas de los desvíos, que era lo que yo le decía recién, dividido el total de la muestra, que en este caso era 10, menos 1. Perdón, menos 1. ¿Por qué menos 1, profe? Ahora te voy a decir por qué. Vamos a buscar la fórmula. Porque así se establece en fórmula. Esta es la fórmula de la varianza. Este PowerPoint después se los voy a subir igual, pero quiero hacerle unas correcciones, así no les doy otro tema más para no matarlos con los temas. Le voy a dar solamente estos dos temas. Hay un temita más ahí que no quiero dar. 0.77. Entonces, ¿por qué menos 1? Porque así está establecida la fórmula de la varianza, ¿sí?
siempre le resta a la muestra, la división, le resta el total de datos menos el 1. Entonces lo que dice esto es, la varianza cuadrada es igual a la sumatoria de cada uno de los datos menos su promedio elevado, esa diferencia al cuadrado, y dividida por n menos 1. ¿Qué fue lo que hicimos acá? ¿Qué hicimos? Primero calculamos los desvíos de los datos. A esos desvíos, ¿cómo lo calculamos? Restando a cada dato el promedio de su dato. El promedio, perdón, a cada dato su promedio. Así, a cada dato su promedio. Lo dejamos en términos absolutos, porque nos interesan las posiciones, o sea, saber cuán lejos está o cerca de la varianza. Y a ese desvío lo llevé al desvío al cuadrado, o sea, lo multipliqué por sí mismo. ¿Cuántas veces? 2, porque eso es lo que me dice el cuadrado. Si fuese al cubo, lo multiplicaría por 3. 3 veces el mismo número. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguien no ¿No puede hacer entiende? de vuelta lo de la varianza, profe? Porque Sí. me perdí. Sí, vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo, si querés, con el otro grupo de alumnos, con el que no era representativo. Situación 2. Entonces yo acá tengo el dato, o la muestra. Vamos a poner de dato. Y el total de la muestra son 10. 10 alumnos. Entonces yo acá lo primero que calculo es el desvío. Otra cosa que les puede servir acá sí, antes de calcular los desvíos, es esto de ordenar de menor a mayor. De menor a mayor. Con la selección actual, ahí está. Entonces nos queda de menor a mayor. Entonces lo que calculo antes del desvío es el promedio de esos datos. El promedio de los datos es de 6,4. Entonces yo acá ya sé que los menores a 6,4 les voy a poner un menos, ya arranco la fórmula así. Menos dato menos promedio. Y ese promedio lo puedo dejar fijo con F4. Entonces ya sí sé que me queda en términos absolutos, en términos positivos. Hasta 6. Y después no la sigo porque si no ahí me va a cambiar, me lo va a dejar en negativo. Entonces directamente hago 7 menos 6, me va a dar 1. Menos 6,4. ¿Se entiende lo que hice ahí? Dejé la fórmula la acomodé para que me queden todos en términos absolutos, ¿sí? Primero que hice, acomodé los datos de menor a mayor. Calculé el promedio de esos datos. Y después, adelante de los datos que son menores al promedio, 6 incluido, les puse un menos para llevarlo todo a positivo. Pueden hacerlo así o no. De nuevo lo que les decía hace un rato, ganen tiempo. No pierdan tiempo con estas cosas. Entonces, de menor a mayor, más fácil. Y después esto de a los que son menores al promedio, ponerle ya directamente en la fórmula, igual menos paréntesis, tac. ¿Estamos grabando bien la clase? Sí. Yo porque esto quiero que les quede porque es muy importante este tema. Bueno, entonces tenemos dato y desvío. Lo próximo que vamos a calcular va a ser la potencia al cuadrado. Esa potencia al cuadrado es la que yo ahora tengo que multiplicar a la muestra por sí misma. A ese desvío, perdón, por sí mismo. Y sumarlo. Entonces voy a hacer igual el desvío al cuadrado, es decir, multiplicado por sí mismo. Cada uno de los números multiplicados por sí mismo. Fíjense, 3,6 por 3,6. 3,6 por 3,6. 2,6 por 2,6. 1,6 por 1,6. 0,6 por 0,6. 0,4 y así sucesivamente. Lo siguiente que me dice la fórmula es sumarme todas esas potencias cuadradas. Y para sacar la varianza, lo que voy a hacer es a esas potencias al cuadrado dividirlas por el total de la muestra, que en este caso dijimos que eran 10 alumnos, menos 1. Y ahí obtengo la varianza. Fíjense esta varianza que alta que da.
La varianza utiliza el desvío medio. El desvío medio es como el paso previo a la varianza. Fíjense que hasta acá yo tengo el Profe. desvío medio. Sí. ¿Y qué es lo que representa la varianza? ¿No es lo mismo que el desvío medio? No, la varianza está expresada en otros términos. El desvío medio, ¿se acuerda que yo lo que les decía era, muchas veces les digo que no es lo mismo un término en porcentaje que un término en decimales? La varianza muestra la muestra, o sea, representa la muestra en términos cuadrados, en términos de potencias. Ese 8,27 es en potencia. Y nos sirve para tener en cuenta cómo se van a distribuir los datos entre sí. Entre sí. O sea, ya no solo, si bien toma al promedio como un gran dato, como un dato central, también nos dice, che, ¿cuál es la dispersión entre sí, entre cada uno de estos datos? Y a su vez, entre cada uno de estos datos respecto de estos datos con su promedio. El desvío nos dice cuál es la diferencia entre los datos y su promedio. La varianza va un poco más allá con esta potencia al cuadrado y nos dice cuál es la diferencia, la distribución de los datos entre sí y respecto también, además del promedio. Entonces esta herramienta es una herramienta que se llama, que otorga confianza estadística respecto a la distribución de la muestra. La varianza otorga confianza estadística respecto, ¿qué dice acá? De la distribución de la muestra. No sé qué les parece el tema. Profe, ¿es el total de la suma de las potencias cuadrado Sí, dividido el total de la muestra menos 1? exactamente. La sumatoria de todas estas potencias, que es este 74,4, dividido el total de la muestra, que sería 10 menos 1. Ah, buenísimo. Fíjense cómo lleva la construcción de la varianza, o sea, lleva su tiempo, su armado. ¿Qué tengo que armar? Primero los datos, de menor a mayor. Segundo, el desvío. Yo estoy haciendo este resumen para que les quede para el examen. Cuando tengan que hacerlo, armen así. Primero datos, de menor a mayor. Después el desvío. Antes del desvío, el promedio. Una vez que tienen el promedio y tienen ubicados los datos, van a utilizar signo contrario, ¿sí? O van a utilizar, perdón, igual, menos, paréntesis, el dato menos el promedio y les va a quedar el número ya en términos positivos. ¿Hasta cuándo lo hacemos? No lo estiro hasta el final, porque si lo estiro hasta el final, los números que son mayores a 6 me van a dar en negativo y me va a cambiar. Yo lo que necesito es tener o mostrarlos en el desvío en términos positivos. Entonces el 7, el 8, el 9 y el 10 ya no les dejo ese paréntesis menos, sino que directamente tomo el dato menos el promedio. ¿Sí? Porque ya el dato va a ser mayor. El número ya de por sí me va a quedar en negativo. Acá estaba calculando el desvío medio. El desvío medio va a ser igual a la suma, dijimos, de todos estos números, dividido el total de la muestra, 10. Entonces acá ya tengo los dos datos. Yo puedo calcular desvío medio y después continuar a hacer un paso más y calcular la varianza de esos datos. Desvío medio 2,4, varianza 8,27. En el ejercicio situación 1, la varianza es 0,77 y el desvío medio, ya lo calculamos, perdón, acá, desvío medio va a ser igual a la sumatoria de estos, de los desvíos, que los puedo hacer acá también, 7,2, dividido 10, que es el total de la muestra, 0,72. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Estamos bien? Cuando usted habla de los números negativos, profe, ¿por qué se le pone negativo? ¿Porque es menor que el promedio? Exacto, porque si O yo sea, le pone... Ah, sí, si yo a un número le resto un número mayor, me va a dar en términos negativos.
O sea que siempre tiene que ser número positivo. Exacto, siempre tiene que quedar en positivo. Fíjate el desvío medio, siempre como tiene, fíjense que estos no son paréntesis en la fórmula del desvío, sino que son rectas. Significa que el número tiene que quedar en términos absolutos, matemáticamente. ¿Vamos al último? El último, ¿se entendió la varianza bien? Son herramientas. ¿Sí? Son Más herramientas. o menos. Sí, más o menos. Bueno, yo lo que les voy a recomendar es que hagan el ejercicio que yo les voy a subir, la práctica. Les voy a subir como 4 o 6 ejercicios para que ustedes calculen desvío medio varianza, desvío medio varianza. ¿Por qué? Los vamos a ver la primera parte de la clase que viene, la resolución de esos ejercicios. Y en la segunda parte de la clase vamos a empezar con un tema nuevo que va a entrar en el examen, en el segundo examen parcial. Y ese tema nuevo va a ser probabilidad estadística, que cambiamos de página y de hoja totalmente con ese tema. Es otro tema distinto. Ya dejamos de pensar tanto en términos de números reales y nos vamos a las posibles situaciones que puedan llegar a ocurrir. Entonces, mi consejo, hagan el ejercicio que yo les suba, vuelvan a ver este video antes del examen final, tengan presente estos pequeños tips que les tiré, y ahora vamos a analizar lo último, la última medida de dispersión o de variabilidad, o de análisis de variabilidad, que se llama desviación o desvío estándar. El desvío estándar, al igual que la varianza, calcula la muestra o calcula cómo se distribuye la muestra entre sí y además cómo se distribuye la muestra respecto de su promedio o de su media aritmética. Pero yo les dije que la varianza muestra, o el resultado que tenemos siempre de la varianza es en términos cuadrados. El desvío estándar es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Qué quiere decir eso? Que el desvío estándar lo único que voy a tener que hacer es esto. Igual varianza, perdón, igual raíz cuadrada, igual raíz de la varianza. Y ahí ya calculé el desvío estándar. ¿Qué hace el desvío estándar? ¿Para qué sirve? Es lo mismo para lo que sirve la varianza. Sin embargo, el resultado ya es en términos de números reales, ¿sí? Y no en términos cuadrados. ¿Sí? La unidad de medida del desvío estándar es ya en términos reales, digamos. Igual raíz es la fórmula. Igual raíz. Y en la calculadora es la raíz que aparece en la calculadora científica. Que creo, a ver si la tenemos. Profe, ¿qué datos utilizó? Que me perdí ahí. Sí, ahí lo muestro. Fíjense, acá sería esta, raíz cuadrada, si tiene una calculadora científica, sería raíz cuadrada de 2, o directamente acá no puede tener el 2 y tiene la raíz nomás. El dato que utiliza es la varianza. Es la raíz de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza. ¿Cómo la hago? Igual, raíz, varianza. ¿Sí? Lo que me muestra el desvío estándar es este valor. Acuérdense que la varianza me muestra este valor en términos cuadrados, porque me está en términos de potencias, se le diría, en términos cuadrados o en términos de potencia. En cambio, el desvío estándar muestra la varianza, pero en términos de números reales o en términos absolutos. La raíz lo que hace es sacarle esa variación a la raíz. Más o menos, ¿se entendió? Sí, ese último está fácil. Sí. Será más fácil.
lo que tiene tanto la varianza como el desvío estándar es que todo esto, todo gira en torno a la varianza. Todo gira en torno a la varianza. El desvío medio en torno a la varianza, el desvío estándar en torno a la en torno, también dicho, a la varianza. Vamos a ver, ahora sí, el ejercicio que yo les traje. Bueno, acá tenemos un pequeño resumen de qué es la varianza. Esto se los voy a subir igual. Mide la dispersión dentro de un conjunto de datos respecto del promedio. Si el valor de la varianza es pequeño, significa que los valores del conjunto están bastante agrupados y son homogéneos. Si por el contrario el resultado de la varianza es mayor, quiere decir que los elementos dentro del conjunto, que se analizan están dispersos. La varianza es la medida de dispersión que calcula las desviaciones respecto de la media de una distribución estadística, o sea, de una distribución de datos. Bueno, ¿por qué son útiles los datos, el análisis de la varianza? Son útiles y necesarios para describir información y nos ofrece la posibilidad de establecer el comportamiento de los valores de la variable respecto de su promedio. Si voy a basar mi análisis teniendo en cuenta solo el promedio de un conjunto de datos, no voy a saber si es posible, si alguno de esos datos está excesivamente alejado de ese promedio o de esa normalidad que yo hablo. Entonces dice que hasta qué punto un promedio representa cada individuo. Y bueno, acá tenemos, los representa si el total de la muestra es homogénea y no es tan representativa ese promedio si la muestra es dispersa. Tenemos las dos imágenes que yo les mostré recién. Bueno, acá están los pasos para calcular la varianza, lo mismo que hicimos recién, la variable, su promedio, la diferencia entre variable y promedio, 4 menos 1. Acá, bueno, lo tengo que pasar a términos, ponerlo menos delante, términos absolutos y términos absolutos. Siempre variable y promedio, términos absolutos, ¿sí? Variable menos promedio, perdón. Les cuento una anécdota, ya que estamos. Una vuelta o una vez, armando una clase, me olvidé de este símbolo. Perdón, de este símbolo. ¿Y saben qué pasa cuando uno no hace este símbolo? Si yo no lo tengo en cuenta, el total del desvío medio da 0. Entonces yo, armando la clase, no podía llegar, bueno, una anécdota, ¿no? Pero era eso. Siempre es en términos... ¿Qué símbolo, profe? ¿Qué símbolo, profe? Este símbolo. No se llegó a ver. Este símbolo que está acá. Estas rectas que está acá no son paréntesis. Se le dicen términos absolutos. Estos dos símbolos. ¿Lo ven? Acá sí son paréntesis. Sí, Sí, ahora ahora sí. sí. Pero este no. Bueno, vamos a seguir. Esperen que acá... Bueno, acá tenemos variable y promedio, etc. Variable y promedio. Hay un micrófono prendido. No sé si lo Se le está cortando el internet. ¿A mí? ¿A mí se me está cortando? Sí, yo lo veo medio trabado. Sí, se le traba a veces. Vamos a ver qué pasa. A ver, porque estoy subiendo un video, estoy haciendo un montón de cosas a la vez. A ver, ¿dónde está? Bueno, vamos a ver. Dejo de compartir y vuelvo a compartir. A ver ahí. Ahí vuelvo a compartir. No sé si voy a silenciar un poquito ese micrófono. Ahí está. No sé si ahí se escucha bien. ¿O se ve bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces. Sí, ahora sí. El desvío medio, acá estamos. Este resumen teórico se los voy a dejar, se los voy a subir. ¿Sí? Acá están las fórmulas. En algunas estadísticas, en algún lado, en algunas universidades, estas fórmulas hay que sabérselas de memoria. Cosa que no tiene sentido para mí. Yo nunca voy a tomar una fórmula de memoria, pero quiero que sepan que hay estadísticas en las que estas cosas de memoria, estas fórmulas de memoria hay que saberlas. En mi caso, cuando yo estudié estadística, tuve que saberla de memoria, por eso es que las puedo leer, digamos, las fórmulas. ¿Te sirve? Sí, porque podés leer o interpretar una fórmula. Pero bueno, no sirve estudiar de memoria, es algo que para mí no, es algo del pasado.
Bueno, acá tenemos unos ejercicios que son justo los que yo les quiero dar, así que están resueltos, así que no los vamos a ver ahora. Vamos a hacerlos, vamos a ver si llegamos a hacer alguno. Hacemos uno y el resto yo se los dejo de tarea. ¿Les parece bien? Bueno, Bueno, profe. Sí, profe. Vamos a hacer este último, el 4. Obtener la varianza y el desvío estándar de los siguientes datos. 4, 13, 10, 18, 22, 20, 14, 17, 25 y 35. Bueno, tenemos un montón de datos. A ver si lo tengo acá. No, tengo el 3 acá. Estoy pensando cómo hacerlo. Vamos a hacer acá. Bueno, vamos a hacerlo. Perdón, estoy pensando en cómo voy a subir estos archivos. Entonces acá tenemos ejemplos y teoría. Esto se los voy a subir ahora. Teoría. Y acá tengo otro ejemplo más. Ejercicio. Ejercicio 4. Bueno, entonces acá nos dicen que tenemos que obtener la varianza y la desviación estándar de los siguientes datos. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Si yo estuviese en el examen, lo que les recomendaría primero es pasar los datos obviamente al Excel. Voy a aumentar esto un poquito a CD. Pasar los datos al Excel. 18, 22, 20, 14, 17, 25 y 35. Selecciono todos esos datos, toda esa selección. Voy a inicio, ordenar y filtrar, ordenar de menor a mayor, y ahí ya me los ordenó. ¿Lo vieron? Selecciono todos los datos, vengo a ordenar de menor a mayor, y ahí ya me los ordenó. Saco el promedio, igual promedio. Si no estoy trabajando en Excel, ¿cómo se sacaba el promedio? Tengo que sumar cada uno de los números en la calcu. ¿Sí? 4, más 10, más 13, más 14, más 17, más 18, más 20, más 22, más 25, más 35. Y dividirlo en la cantidad de datos que tengo. En este caso son 10. 17,8. ¿Sí? Entonces acá ya los tengo y hago dato menos promedio igual. Yo ya sé que 17,8, los números menores a 17,8 los voy a empezar con un menos y un paréntesis, dato menos promedio, y al promedio los dejo fijo con F4. Entonces de esa manera el único que va a moverse en esta fórmula va a ser el de las B, el de la columna B. Se va a mover a B9, B10, B11, B12, y el de la columna G queda fijo hasta el número menor, y después ya directamente hago el número mayor menos el promedio y sigo esa otra fórmula, y al promedio lo dejo fijado con F4, me paro delante del promedio, lo dejo fijo, sigo, selecciono toda esta muestra, le doy autosuma y ahí tengo la suma. Ya tengo dato menos promedio y acá potencias. Creo que así lo estábamos poniendo, ¿no? Vamos a seguir el mismo orden. Desvío, potencia cuadrada. El mismo nombre vamos a usar, así usamos para todos los mismos nombres. Potencia cuadrada del desvío. Entonces lo que hago es al dato por promedio, lo multiplico por sí mismo para obtener la potencia cuadrada de ese desvío. Le doy autosuma y acá ya tengo la suma. Entonces el desvío medio va a ser igual a algo más que puedo hacer es dejar acá como total muestra. ¿Y con qué fórmula? Hay una fórmula que yo les enseñé para calcular, que acá yo vi que muchos no usaron. No me escuchan mucho, me parece, cuando yo les doy los consejos de fórmulas. ¿Qué fórmula me sirve a mí para ver qué cantidad de datos yo tengo en una muestra? A ver. ¿Contar? Muy bien, Sí. muy bien, 10. Igual contar. Muchos,
por apuro calculo yo, por no usar esta fórmula, si la muestra era de 60, le pusieron 59. Si la muestra era de 40, le pusieron 39. Y ahí ya les daba mal la tabla de frecuencia. Entonces siempre, cuando quieran ver el total de la muestra, usen la fórmula contar. No solo, obviamente, en la tabla de frecuencia sí, sumen todas, pero si quieren abajo de la tabla de frecuencia, abajo del total de la tabla de frecuencia, pónganle el contar como para ver si está bien, como una manera de chequear, digamos, que está bien lo que están sumando. Bueno, entonces, total de las muestras, el desvío medio es igual a dato menos promedio dividido el total de la muestra. Fíjense acá, nos da 6,2. No es nada representativo el promedio respecto de los datos. O sea, hubo alguien que se sacó un 4 o alguien que tiene 4, no sé qué, no dice qué son estos datos. Supongamos, no sé, años de edad, 4 años y alguien que tiene 35 años de edad. Entonces, calculo el desvío medio y ahora calculo el desvío estándar. Perdón, la varianza primero. Varianza. La varianza es igual a la potencia al cuadrado de ese desvío dividido, paréntesis, el total de la muestra menos 1. Dos decimales, como vimos recién. Y ahora calculo el desvío estándar. El desvío estándar es igual a la raíz de esta varianza. Y si yo les pidiese calcular todas las medidas de dispersión, ¿qué medida me estaría faltando? Rango. Excelente, el rango. Entonces el rango va a ser igual mínimo de todos estos datos menos, perdón, igual máximo de todos estos datos menos el mínimo de todos estos datos. ¿Sí? ¿Qué sería más fácil? Más 35 menos 4. Pero, de nuevo, usen fórmulas porque les van a dar la garantía de que están haciendo bien las cosas. Esto lo subo un poquito, lo dejo ahí. Bien, ya creo que hemos barrido el tema de medidas de dispersión o medidas de variabilidad. Estamos bastante bien, creo que se entendió el tema. Esta es una manera de chequear que está bien el rango. ¿Qué les pareció el tema? ¿Se entendió? Sí, por lo menos yo lo entendí mejor. Buenísimo. Algo que les va a pasar con la estadística es que muchas veces los temas, el primer encuentro con el tema, de ustedes con el tema, va a ser como todo, nos pasa a todos, a mí igual me pasó, una especie de rechazo de decir, no, ¿qué es esto? ¿Qué lógica tiene? Bueno, tiene una lógica, ¿sí? Tiene una lógica y es cuestión de exponerse a estos temas y ir viéndolos. Cuando uno empieza a exponerse y empieza a ver el juego que tienen y para qué sirven, y empieza a hacer un ejercicio, otro ejercicio, ya cambia la situación. Ya cambia incluso hasta mi actitud respecto de un tema. ¿Sí? Creo que les habrá pasado lo mismo con las tablas de frecuencia. La clase 1 era muy difícil. Habrán dicho, uy, estas tablas de frecuencia son imposibles. Pero bueno, lo bueno de esto es que, y lo que me gustaría que se lleven, es que no es imposible nada en la matemática, y menos en la estadística. Así que bueno, si no hay dudas, a los que no están rindiendo, ya los despido hasta la clase que viene. Les voy a dejar a todos los ejercicios prácticos, y los que están rindiendo nos quedamos a que terminen el examen.
Bueno, Bueno, profe. Bueno, Bueno, profe. nos vemos la clase que viene. ¿Toma asistencia? Bueno, profe. Ya tomé porque tengo dos pantallas. Ah, buenísimo. Listo. Perfecto. Hasta luego. Ah, bien. Chao, profe. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Chao, profe. Chao. Diana. Diana, ¿me escuchás? Ahora sí, profe. Ah, ¿Me escuchas? sí, Lo tenía en silencio porque estaba en la clase y no podía concentrar. no pasa nada. Diana, el otro día no se subió a la página de consulta tu ejercicio práctico. Por eso no te pude corregir. Sí, me di cuenta después que se me cargó y me quedó acá grabado. Después igual comparé más o menos para darme una idea con lo que subió. Bien, perfecto. ¿Cómo venís? ¿Ya estás terminando? No, todavía me falta un toque. Bueno, Me hizo un poquito largo. bueno. Adrián. Profe, yo me trabé en el 3, me falta el ejercicio 4, pero bueno, en eso estoy. Bueno, tranqui, tienen hasta 20 y 30 para terminar. Profe, una consulta. En el último ejercicio, 22, cuando 30. aparece frecuencia, ¿es la relativa porcentual Ya te digo. o sería la acumulada lo que tengo que escribir ahí? Un segundito. Frecuencia porcentual. Ah, listo. Gracias.